Unas niñas latinas llamaron a la puerta de una anciana y cuando le contaron lo que pasó, rompió a llorar. Las manos de Eleonor Márquez, arrugadas y endurecidas por los años, dejaron de cortar sus rosas cuando vio dos pequeñas figuras caminando hacia su casa. Su vista, ya un poco borrosa por la edad, tardó un segundo en enfocar, pero no necesitó mucho para reconocerlas. Las gemelas de la casa vecina. El corazón de la vieja mujer comenzó a latir con fuerza. La tijera de podar tembló ligeramente entre sus dedos mientras observaba cómo las niñas se acercaban lentamente por la entrada. Eran pequeñas, demasiado pequeñas para llevar ese aire sombrío en sus rostros. Sus cabellos cortos y rizados rebotaban con cada paso, pero sus ojos oscuros y ansiosos no reflejaban la inocencia infantil que había esperado ver. Lo que encontró en sus miradas era algo que ninguna niña debería conocer: miedo. Al llegar al porche, se detuvieron, mirándola con sus caritas serias y preocupadas. Sus ojos transmitían un ruego silencioso que atravesó el corazón de Eleonor como una flecha. La anciana se quedó inmóvil, esperando. Cuando las niñas al fin hablaron, lo que confesaron convirtió su vida en una pesadilla. Antes de sumergirnos en esta historia, coméntanos a continuación desde dónde nos estás viendo o escuchando. Y, si te gustan nuestros relatos, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas publicaciones. El suave zumbido de las abejas se entrelazaba con el susurro de las hojas mientras Eleonor se inclinaba sobre sus rosas. A sus 80 años, encontraba paz entre los colores vibrantes y los aromas delicados de su jardín. Cada flor tenía una historia que la ataba al pasado. Los narcisos que Walter, su difunto esposo, le regaló un año por su aniversario. Las margaritas que plantaron juntos una primavera lluviosa. Y los rosales, sus favoritos, que ahora florecían a su cuidado solitario. Con movimientos lentos pero precisos, cortó cuidadosamente algunas de las ramas marchitas. Sus manos arrugadas aún eran ágiles a pesar del tiempo. La jardinería no solo era un pasatiempo, también era una forma de aferrarse a los recuerdos felices de un tiempo más sencillo. Durante su juventud, las calles del vecindario habían estado llenas de vida. Niños corriendo de un lado a otro, vecinos charlando animadamente por encima de las vallas, y el aroma a barbacoa flotando en el aire como una promesa de amistad y celebración. En los cálidos veranos, las puertas permanecían abiertas y las risas llenaban el aire hasta bien entrada la noche. Pero esos tiempos habían quedado atrás, y ahora la calle se sentía vacía, casi olvidada. Muchas de las familias que conocía se habían mudado, siendo reemplazadas por desconocidos que apenas saludaban. Las pocas casas que no estaban abandonadas permanecían en silencio, con las cortinas siempre corridas. Eleonor era uno de los últimos vestigios de ese pasado vibrante, y aunque encontraba consuelo en su jardín, había días en los que la soledad le pesaba más que nunca. Secó su frente con el dorso del guante, echando una mirada fugaz hacia la casa vacía de al lado. Había estado en venta durante meses, todavía tenía el cartel desgastado por la intemperie que rezaba «Se vende» clavado en el césped recién cortado. Era una de esas casas que parecía anhelar la vida, esperando que alguien regresara para llenarla de risas y recuerdos nuevos. Eleonor soltó un suspiro profundo, sintiendo el peso de la nostalgia apretándole el pecho. Justo cuando estaba a punto de volver a su poda, el rugido de un motor rompió el silencio del vecindario. La mujer se detuvo en seco. El sonido reverberó por la calle y su corazón dio un pequeño salto de emoción. Giró la cabeza hacia la fuente del ruido con una chispa de esperanza encendiéndose en su interior. Un camión de mudanzas avanzaba lentamente por la calle, su motor vibraba con un rugido bajo.
Los frenos chirriaron al detenerse frente a la casa vacía de al lado, haciendo eco en el ambiente tranquilo. Eleonor dejó sus tijeras sobre la mesa de jardín y se quitó los guantes apresuradamente, limpiándose las manos en el delantal. Acomodó sus lentes para ver, fijándose mejor en el camión mientras su corazón se aceleraba con una mezcla de curiosidad y expectativa. ¿Serían ellos los nuevos vecinos que tanto había esperado? Desde su rincón en el jardín intentó observar con disimulo. No quería parecer demasiado entrometida, pero la verdad es que se preguntaba quiénes serían. Una joven familia que llenaría la calle de risas infantiles nuevamente. O quizá una pareja jubilada que compartiría con ella las tardes de té y charla. La posibilidad de recuperar algo del sentido de comunidad perdido le provocó una leve sonrisa. La puerta del pasajero se abrió con un crujido y una mujer bajó del camión. Era joven, probablemente en sus 30, con la piel bronceada por el sol y un vestido amarillo que se movía suavemente con la brisa. Eleonor notó la mezcla de emoción y nerviosismo en su rostro mientras la mujer inspeccionaba su nuevo entorno, como si tratara de medir qué tan acogedor podría ser aquel vecindario. Desde detrás de ella, dos pequeñas figuras emergieron, saltando del camión con pasos ligeros. Las niñas tenían alrededor de 6 años, con rizos oscuros y brillantes que rebotaban con cada movimiento. Sus facciones idénticas dejaban en claro que eran gemelas. Sus grandes ojos oscuros miraban el mundo con una mezcla de curiosidad y recelo. El corazón de la vieja mujer se alegró al verlas. Había pasado tanto tiempo desde que las voces jóvenes habían resonado en la calle. Una sonrisa genuina asomó en su rostro y, casi sin pensarlo, levantó la mano en un amistoso saludo. Sin embargo, la sonrisa no le duró mucho. Algo en la escena que se desplegaba ante ella no encajaba del todo. Un hombre bajó del camión por el lado del conductor. Era alto, de complexión fuerte, con la piel pálida y el cabello rubio casi blanco. Contrastaba con el tono cálido de la mujer y las niñas. La anciana mujer lo observó mientras estiraba los brazos y miraba la casa con una expresión calculadora, como si evaluara cada rincón con ojo crítico. La frente de Eleonor se frunció ligeramente. Por alguna razón, había asumido que el hombre sería el esposo de la joven y el padre de las niñas. Pero su apariencia tan distinta a la de las otras 3 personas la hizo dudar. Quizá era un novio reciente. Tal vez la mujer se había divorciado y estaba comenzando una nueva vida lejos de su pasado. No sería raro, pensó Eleonor, pero había algo en la postura del hombre que la incomodó. Su presencia parecía fuera de lugar, como si su energía no encajara del todo con la escena. Como si sintiera la mirada de Eleonor, la joven mujer giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de la anciana. Por un momento, ambas se miraron en silencio y luego la mujer sonrió con calidez. Eleonor sintió que algo se relajaba dentro de ella. Correspondió al gesto con una sonrisa que creció lentamente, sintiendo una inesperada conexión con la recién llegada. El camión de mudanzas, que llevaba el logotipo de una empresa local, se puso en marcha tras descargar solo un par de maletas y algunas cajas. La anciana alzó una ceja. Era extraño. La mayoría de las familias que se mudaban llegaban con camiones repletos de muebles, listos para llenar su nuevo hogar. Esta familia parecía tener poco, casi como si estuvieran comenzando de nuevo con lo mínimo. Aunque sentía la tentación de acercarse y presentarse de inmediato, decidió contenerse. Mudarse era agotador y probablemente necesitarían tiempo para instalarse. Habría tiempo para las presentaciones más adelante, pensó, mientras regresaba lentamente a sus rosales. Sin embargo, la emoción siguió latiendo en su pecho. Tal vez, solo tal vez, esta nueva familia traería consigo la vitalidad que tanto anhelaba recuperar en su calle.
Con la mente llena de posibilidades y preguntas, volvió a su jardinería, con su corazón soñando con nuevas amistades y la esperanza de días más brillantes por venir. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las casas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Eleonor dio por terminada su jornada. Guardó sus tijeras de podar en la vieja caja de herramientas que su esposo había utilizado durante años. La caja estaba desgastada, con la pintura descascarada en las esquinas, pero aún mantenía un aura de nostalgia que le arrancaba una sonrisa melancólica cada vez que la tocaba. Antes de entrar en su casa, lanzó una última mirada hacia la vivienda de al lado. Las luces del interior estaban encendidas, pero las cortinas permanecían corridas, ocultando cualquier señal de actividad. No había música, ni voces, ni risas infantiles, solo silencio, pesado e impenetrable. La anciana frunció ligeramente el ceño, sintiendo que la inquietud volvía a instalarse en su pecho. No entendía por qué, pero algo en esa casa la incomodaba. «¿Qué te pasa, Eleonor?», se reprendió en voz baja. Se sacudió mentalmente, diciéndose que, después de todo, mudarse era agotador. Seguramente la familia estaba descansando después de un día largo y caótico, pensó, obligándose a dejar de imaginar cosas. Aún así, la sensación de que algo estaba fuera de lugar persistió, como una leve comezón que no podía rascarse. Cerró la puerta de su casa, escuchando el sonido familiar del cerrojo al girar, un pequeño ritual de seguridad que siempre la hacía sentir un poco más tranquila. La casa la recibió con su cálida familiaridad, el olor suave a madera vieja mezclado con el leve aroma a lavanda del difusor que siempre mantenía en el recibidor. Después de una ducha larga y relajante, se puso su bata favorita y su cardigan de lana, el mismo que Walter, su difunto esposo, solía decir que le daba un aire acogedor, como una abuelita de cuento, le decía él con una sonrisa traviesa. Eleonor se permitió sonreír ante ese recuerdo mientras bajaba las escaleras hacia la sala de estar. El suave resplandor del televisor iluminaba la habitación, proyectando sombras ondulantes sobre las paredes. La chimenea crepitaba, llenando el espacio con un calor agradable que se mezclaba con el aroma dulce del té de manzanilla que sostenía entre las manos. La taza de porcelana, decorada con delicadas flores azules, había sido parte de un juego que había compartido con Walter durante años. Alguna vez, 2 tazas habían estado juntas sobre la mesa, acompañadas por sus charlas vespertinas y bocadillos de manzana que él devoraba con placer. Ahora, solo quedaba una taza. La mujer se sentó en su sillón favorito, sintiendo cómo el peso de la soledad se acomodaba en su regazo junto al calor de la manta que había extendido sobre sus piernas. Sus ojos se dirigieron al sillón vacío frente a ella. Por un momento casi pudo ver la sonrisa cálida de su esposo, su rostro familiar y amado. Casi pudo escuchar su risa baja, esa que solía reservar para los momentos más sencillos y felices. El crujido suave de la casa la sacó de sus pensamientos, como si el viejo edificio se estirara y acomodara en la tranquilidad de la noche. Se arrebujó en su cardigan, sintiendo cómo el peso del día la empujaba hacia un estado de relajación. El documental sobre la naturaleza que había elegido para esa noche mostraba escenas serenas de una selva tropical lejana, con hojas gigantes y cascadas que se derramaban en aguas cristalinas. La voz del narrador era calmada, un murmullo suave que la mecía hacia el sueño. Mientras la anciana se dejaba envolver por el calor del fuego y el ritmo lento del documental, una sensación de paz comenzó a instalarse en su pecho. Durante un momento, todo pareció en equilibrio, como si la vida pudiera ser nuevamente sencilla, al menos por un rato. Pero justo cuando empezaba a sentirse somnolienta, arrullada por el calor y el té, un sonido repentino rompió la calma.
Un golpe seco resonó en la oscuridad, como si algo pesado hubiera caído al suelo o una puerta se hubiera cerrado con demasiada fuerza. Eleonor se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole desbocado en su pecho. Dejó la taza con cuidado sobre la mesa, sentía el cuerpo tenso y rígido por la sorpresa. El sonido había sido fuerte, demasiado fuerte para ser una casualidad, y parecía venir de la casa de sus nuevos vecinos. Se quedó inmóvil, tratando de captar algún otro ruido que explicara lo que acababa de oír. Por un momento no escuchó nada más que el crepitar del fuego y el leve murmullo de la televisión. Pero entonces un segundo sonido llegó hasta sus oídos, un grito. Era agudo, corto y lleno de angustia. El corazón de Eleonor se aceleró aún más. Se inclinó hacia adelante en su sillón, aguzando el oído, intentando discernir si el sonido era real o si su mente le jugaba una mala pasada. El grito fue seguido por lo que parecía un gemido o un sollozo, pero se apagó tan rápido como había comenzado, dejando tras de sí un silencio inquietante. La anciana permaneció quieta, con los sentidos en alerta, intentando desesperadamente escuchar algo más. ¿Había sido su imaginación? ¿O realmente había escuchado esos ruidos? La incertidumbre la mantenía clavada en el sitio, con las manos apretadas sobre su regazo. El fuego seguía crepitando suavemente y el documental continuaba su curso, mostrando ahora un río bordeado por altos árboles. Pero para Eleonor, la tranquilidad había desaparecido por completo. Su mente se debatía entre la lógica y la preocupación. Podría haber sido cualquier cosa, se dijo a sí misma. Quizás las niñas soltaron un juguete, o tal vez alguien cerró una puerta más fuerte de lo necesario. Pero la sensación de inquietud no la abandonaba. Había algo en esos ruidos, algo en el tono de ese grito que no encajaba. Era un sonido que hablaba de miedo. Se mordió el labio, sintiendo cómo la duda se enroscaba en su pecho como una serpiente. ¿Debía acercarse a la casa para asegurarse de que todo estaba bien? ¿O sería una intromisión innecesaria? No quería parecer la vecina entrometida que buscaba problemas donde no los había. Pero al mismo tiempo, la idea de ignorar lo que había escuchado la hacía sentir incómoda, como si al hacerlo estuviera fallando en algo importante. Durante varios minutos permaneció sentada en el sillón con el corazón todavía desbocado de miedo. Finalmente se levantó y apagó el televisor con un clic. El documental desapareció, dejando solo el sonido del crepitar del fuego. Se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina con los dedos. Afuera, el vecindario estaba en calma. Las luces de la casa de los nuevos vecinos seguían encendidas, pero no se veía movimiento detrás de las cortinas cerradas. No había señales de nada fuera de lo común. Eleonor se quedó allí un momento más, mirando hacia la casa con el ceño fruncido. Finalmente, dejó caer la cortina y suspiró. Probablemente fue nada, se dijo a sí misma, aunque su corazón aún no terminaba de convencerse. Apuró el último sorbo de su té, ya frío e insípido. Dejó la taza en el fregadero, apagó el fuego de la chimenea y subió las escaleras lentamente, con el peso de la preocupación colgando de sus hombros. Pero incluso al recostarse en la cama, mirando al techo iluminado por la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana abierta, el malestar no la abandonó. Era una sensación débil pero insistente, como un zumbido bajo la piel. Mientras el sueño la invadía lentamente, tomó una decisión. Mañana hornearía un pastel y pasaría a saludar a sus nuevos vecinos. Un pequeño gesto amable podía disipar las tensiones que sentía. Después de todo, eso es lo que hace un buen vecino, ¿verdad? A la mañana siguiente, el sol despuntó en un cielo despejado y la casa se inundó de luz, casi haciendo que los eventos de la noche anterior parecieran irrelevantes. Sin embargo, la sensación de que algo no encajaba permanecía latente,
como un eco distante que no terminaba de apagarse. La mujer se levantó temprano, decidida a no dejarse llevar por pensamientos oscuros. Si algo la calmaba, era cocinar. En su cocina inundada por la luz matinal, desempolvó el cuaderno de recetas de su madre y decidió hacer un pastel de limón, su especialidad, siempre infalible para alegrar a cualquiera. El olor fresco de los cítricos y la vainilla pronto llenó el aire, envolviéndola en una burbuja de tranquilidad. Mientras el pastel se horneaba, se arregló con esmero. Eligió una blusa floreada y su cardigan favorito, aquel que siempre le daba confianza. Quería causar una buena impresión y tal vez encontrar en esos nuevos vecinos algo de compañía para sus días solitarios. Una vez lista, comenzó a preparar el glaseado para el pastel. La textura suave y cremosa se esparcía fácilmente, reflejando un leve brillo bajo la luz de la ventana. Mientras untaba la última capa, Eleonor ensayó mentalmente su conversación. Les invitaré a un café. A las niñas les encantará el jardín. Quizás quieran saber más sobre los servicios de la zona, pensó. Deseaba crear una atmósfera acogedora, ayudar a esa familia a sentirse bienvenida en el vecindario. Y, en el fondo, esperaba que aquel pequeño gesto también la reconfortara a ella, borrando por completo la sombra incómoda que había traído la noche anterior. Con el pastel en la caja y una cálida sonrisa en su rostro, cruzó la calle hacia la casa de al lado. Al llegar al porche, se dio cuenta de que las cortinas seguían cerradas y la casa estaba inquietantemente silenciosa para un hogar con 2 niños pequeños. Reprimiendo un leve atisbo de aprensión, tocó el timbre. Después de unos momentos, la puerta se abrió y se encontró cara a cara con Mariana, la mujer que había visto el día anterior. De cerca, podía notar la calidez en sus ojos oscuros, pero también percibió algo más. Cansancio, quizá. «Buenos días», dijo la vieja mujer con amabilidad, extendiéndole la caja del pastel. «Soy Eleonor, tu vecina de al lado. Pensé en darles la bienvenida con un pequeño obsequio casero». Mariana sonrió con gratitud y por un momento la fatiga en su expresión pareció desvanecerse. «Oh, es muy amable de tu parte. Soy Mariana. Qué gusto conocerte al fin». Cuando Mariana tomó la caja, Eleonor percibió un movimiento detrás de la puerta. Antes de que pudiera decir algo más, apareció el hombre que había visto el día anterior. Su presencia cambió de inmediato la atmósfera, como una nube oscura cubriendo el sol. «¿Quién es Mariana?», preguntó con tono brusco, entrecerrando los ojos al posar la mirada sobre Eleonor. La sonrisa de la mujer vaciló ligeramente. «Es Eleonor, nuestra vecina. Nos trajo un pastel de bienvenida». El hombre, a quien Eleonor pronto conocería como Connor, dio un paso adelante, colocándose frente a Mariana y bloqueando casi por completo la puerta. «Soy Connor, el novio de Mariana», dijo con tono cortante, carente de amabilidad. «Gracias por el pastel, pero estamos ocupados hoy. Tenemos muchas cajas que desempacar». La anciana sintió cómo su corazón se hundía ante el tono hostil del hombre. Aún así, mantuvo la sonrisa. «Oh, claro, lo entiendo. Solo quería invitarlos a tomar un café cuando tengan un momento. Sería encantador conocerlos mejor». La postura del hombre se puso más rígida y arrimó la puerta, como si intentara evitar que Eleonor viera el interior de la casa. «No es necesario», replicó sin rodeos. «Somos gente reservada. Si necesitamos algo, te lo haremos saber». Desde detrás de Connor, Eleonor alcanzó a ver el rostro de Mariana, marcado por una decepción silenciosa. Sin embargo, la mujer esbozó una sonrisa triste y murmuró un «gracias» antes de que el hombre le arrebatara la caja del pastel. «Gracias por el pastel, que tengas buen día», dijo Connor, cerrando la puerta con firmeza. Eleonor permaneció inmóvil en el porche, sintiéndose desconcertada y herida. Había conocido vecinos reservados antes, pero algo en la actitud de ese hombre no cuadraba.
La manera en que había ignorado la evidente amabilidad de Mariana y cómo se había interpuesto en la puerta le dejó una sensación desagradable. Mientras regresaba lentamente a su casa, su preocupación creció. Había algo extraño en esa familia. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes, aunque la inquietud no la abandonaba. La anciana mujer pasó horas rondando por su casa, ocupándose en tareas insignificantes para distraerse. Sin embargo, su mente volvía una y otra vez al encuentro con los vecinos. No podía dejar de pensar en la mirada apagada de Mariana ni en los sonidos que había oído la noche anterior. «Tal vez estoy siendo una vieja entrometida», murmuró para sí misma, pero en su interior sabía que rara vez se equivocaba. Algo no estaba bien. Al atardecer, mientras regaba las plantas de su cocina con movimientos mecánicos, absorta en sus pensamientos, vislumbró un destello de movimiento fuera de su ventana. Dejó la regadera a un lado y se asomó. Su corazón se detuvo un instante. Las dos gemelas de la casa vecina cruzaban furtivamente el jardín hacia su casa. Caminaban encorvadas, como si quisieran hacerse invisibles, y cada pocos pasos echaban miradas nerviosas hacia su hogar. Eleonor frunció el ceño. Aquello no parecía un paseo despreocupado de niñas explorando el vecindario. Había urgencia en sus movimientos, como si huyeran de algo. Sin dudarlo, se dirigió a la puerta principal y la abrió justo a tiempo para recibir a las niñas en el porche. Las gemelas la miraron con una mezcla de esperanza y miedo. «Hola, queridas», dijo suavemente, agachándose para estar a su altura. Sus rodillas protestaron, pero no le importó. «¿Todo está bien?». Las niñas intercambiaron miradas nerviosas, y Eleonor sintió su corazón encogerse al ver el miedo en sus rostros. Finalmente, una de ellas se inclinó hacia ella y susurró: «A nuestro nuevo papá no le agradamos». Las palabras golpearon a la mujer como un mazazo y la sangre se le heló. «¿Qué quieres decir, cariño?», preguntó con voz suave, esforzándose por no sonar alarmada. Antes de que alguna de las niñas pudiera responder, una voz furiosa rompió el momento. «Niñas, ¿qué creen que están haciendo? Regresen ahora mismo». Eleonor levantó la vista y vio a Connor avanzando a grandes zancadas por el césped. Su rostro estaba endurecido por la ira. Las gemelas se tensaron al escuchar su voz y sus cuerpos temblaron de miedo. «Lo siento», murmuró una de ellas apresuradamente. «Tenemos que irnos». Con una última mirada suplicante hacia la anciana, las niñas se giraron y corrieron hacia su casa. Connor las interceptó a mitad de camino, agarrando a cada una del brazo y arrastrándolas con fuerza hacia el interior. Eleonor se quedó de pie en su porche. El corazón le martillaba en el pecho mientras observaba cómo Connor las conducía de vuelta y cerraba la puerta con tal violencia que el sonido resonó incluso desde el otro lado del jardín. Durante varios minutos permaneció inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Algo oscuro y amenazante se cernía sobre esa familia, y la pacífica tarde había sido rasgada por la inquietante certeza de que las niñas estaban en peligro. Finalmente, regresó lentamente a su casa y se dejó caer en su sillón favorito. Sus manos temblaron al posarlas sobre su regazo. «A nuestro nuevo papá no le agradamos». La frase se repitió en su mente una y otra vez, cada vez más inquietante. La imagen de las caras aterrorizadas de las gemelas y la forma en que Connor las había arrastrado hacia adentro no dejaban de atormentarla. Estaba exagerando. Tal vez Connor solo era estricto y las niñas exageraban, como hacen los niños a veces. Pero en su interior, Eleonor sabía que esto iba más allá. El miedo en los ojos de las gemelas era real y sugería algo más siniestro que simple disciplina severa. Se levantó de su sillón, incapaz de mantenerse quieta, y paseó nerviosa por su sala. Estaba atrapada en un conflicto interno. ¿Debía involucrarse?
No era su papel entrometerse en los asuntos privados de una familia. Pero, si realmente había algo mal, podría vivir consigo misma si no hacía nada. Pensó en la calidez contenida de Mariana, en los ruidos inquietantes de la noche anterior y en el control absoluto que Connor había demostrado al cerrarle la puerta en la cara. Cada detalle, por separado, podía tener una explicación razonable, pero juntos formaban un cuadro perturbador que no podía ignorar. Se detuvo un momento y murmuró en voz baja: ¿qué haría Walter? Casi podía escuchar la voz suave de su difunto esposo diciéndole: confía en tus instintos. Siempre es mejor prevenir, especialmente si hay niños en peligro. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono del mueble junto al sofá. Sus dedos flotaron sobre el teclado, inmovilizados por la duda. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si causaba problemas a una familia inocente? Entonces recordó las miradas suplicantes de las niñas, sus hombros encorvados como si quisieran desaparecer. Ningún niño debería sentir tanto miedo en su propia casa. La anciana respiró hondo y marcó el 911. El tono de llamada resonó en su oído mientras cerraba los ojos y rezaba para estar tomando la decisión correcta. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz serena del operador la hizo respirar hondo antes de responder. No sé si esto es una emergencia, pero estoy muy preocupada por mis nuevos vecinos, especialmente los niños. ¿Podría explicarme qué le preocupa?, preguntó el operador con amabilidad. Eleonor relató todo lo que había observado en las últimas horas. Los ruidos inquietantes de la noche anterior, la interacción incómoda con Connor y, por último, la conversación con las niñas. La niña me dijo que no le agradan a su nuevo papá, explicó con la voz entrecortada. Y estaban aterrorizadas cuando él las llamó. Nunca he visto tanto miedo en unos niños. El operador la escuchó pacientemente, haciendo preguntas para aclarar los detalles. Gracias por informarnos, señora, respondió finalmente. Nos tomamos muy en serio los reportes que involucran el bienestar de los niños. Enviaremos oficiales a su dirección para investigar. La anciana sintió una mezcla de alivio y ansiedad al dar su dirección y la de los vecinos. Ahora había puesto en marcha algo que no podía detener. Los oficiales llegarán pronto. Por favor, quédese en su casa y no intente intervenir personalmente, finalizó el joven del otro lado de la línea. Eleonor colgó el teléfono, dejándolo con cuidado sobre la mesa, y se dejó caer en su sillón. Su corazón latía con fuerza mientras la duda se agitaba en su mente. ¿Había hecho lo correcto? Solo el tiempo lo diría. Pero mientras pensaba nuevamente en las gemelas, supo que no habría podido quedarse tranquila sin hacer nada. La espera fue interminable. La anciana mujer caminaba de un lado a otro por la sala, asomándose a la ventana y aguzando el oído, esperando cualquier sonido proveniente de la casa de al lado. Sin embargo, todo el vecindario permanecía en un silencio inquietante, lo que no hacía más que aumentar su ansiedad. Justo cuando estaba a punto de llamar nuevamente al 911, escuchó el lejano sonido de sirenas. Miró por la ventana a tiempo para ver una patrulla girar hacia su calle, con las luces destellantes. El alivio la invadió al ver a los oficiales salir de los vehículos. Eran dos, una mujer y un hombre, con expresiones de tranquila profesionalidad. Tras intercambiar unas palabras, se dirigieron hacia su puerta. Golpearon suavemente y ella se apresuró a abrirles. «Buenas tardes, señora», dijo el hombre con voz amable y firme. «Soy el oficial Johnson y esta es la oficial Rivera. Respondemos a una llamada sobre sus vecinos. ¿Usted fue quien nos contactó?» Eleonora asintió con un nudo en el estómago. «Sí, fui yo. Por favor, pasen». Condujo a los oficiales hasta la sala donde tomaron asiento. El oficial Johnson sacó un bloc de notas mientras la oficial Rivera observaba discretamente la habitación, registrando cada detalle.
Señora Márquez, ¿puede explicarnos qué la llevó a llamarnos?, preguntó Johnson, listo para anotar. Eleonor respiró hondo y, sin omitir nada, relató los eventos del último día y medio. Describió los sonidos extraños, la fría interacción con Connor y el encuentro con las niñas. Mientras hablaba, notó cómo los oficiales intercambiaban miradas de preocupación. ¿Está segura de que la niña dijo, «¿A nuestro nuevo papá no le agradamos?», preguntó finalmente la oficial Rivera con los ojos oscuros fijos en los de Eleonor. «Sí, esas fueron sus palabras exactas», afirmó Eleonor. Y si hubieran visto el miedo en sus rostros cuando Connor las llamó, nunca había visto niños tan asustados. El oficial Johnson tomó algunas notas más antes de cerrar su cuaderno. «Gracias, señora Márquez. Hizo lo correcto al llamarnos. Nos tomamos muy en serio estos reportes, especialmente cuando involucran niños». «¿Qué harán ahora?», preguntó la anciana, retorciendo nerviosamente las manos en su regazo. «Haremos una verificación de bienestar», explicó Rivera. «Hablaremos con los adultos y, si es posible, con los niños por separado. Es probable que necesitemos hacerle algunas preguntas más adelante», añadió Johnson. «¿Estaría dispuesta a proporcionar una declaración formal si es necesario?» «Por supuesto», respondió Eleonor sin dudarlo. «Haré todo lo que pueda para ayudar a esas niñas». Los oficiales se pusieron de pie y Eleonor los acompañó hasta la puerta. Justo antes de irse, la oficial Rivera se giró hacia ella. «Señora Márquez, quiero felicitarla por su atención y disposición a actuar. Muchas personas habrían ignorado sus preocupaciones o pensado que no era asunto suyo, pero sus acciones de hoy pueden haber hecho una verdadera diferencia». Eleonor asintió, conmovida, mientras veía a los oficiales caminar hacia la casa vecina. Al fin estaba segura de que había hecho lo correcto. Sin embargo, la ansiedad no se disipó del todo. Mientras los oficiales se dirigían hacia la casa de los vecinos, Eleonor cerró la puerta y se apoyó en ella. Con el corazón palpitando con fuerza, elevó una oración silenciosa por la seguridad de Mariana y las gemelas, esperando que sus peores temores no se hicieran realidad. A través de la ventana, observó cómo los oficiales tocaban la puerta de los vecinos y esperaban. Después de unos momentos, volvieron a tocar, esta vez con más fuerza. La escena le parecía surrealista, como sacada de un drama televisivo, algo impensable en su tranquila calle suburbana. Finalmente, la puerta de los vecinos se abrió y Mariana apareció. Su lenguaje corporal era tenso y cauteloso. Incluso desde la distancia, Eleonor podía notar cómo los ojos de la joven se movían nerviosamente entre los oficiales y algo o alguien dentro de la casa. Los policías hablaron con ella durante unos minutos. Aunque no podía escuchar lo que decían, Eleonor vio cómo Mariana asentía lentamente, con los hombros cayendo como si aceptara lo inevitable. Justo cuando parecía que los oficiales serían invitados a entrar, Connor apareció detrás de la mujer. Incluso desde el otro lado de la calle, la anciana sintió la hostilidad que irradiaba de él. Su expresión estaba rígida y su postura corporal emanaba posesividad. La atmósfera en la puerta se volvió tensa al instante, y Eleonor sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Connor gesticulaba con enojo, fuera de sí. Los oficiales mantuvieron la calma. Uno de ellos habló en un tono tranquilizador, mientras el otro observaba atentamente los movimientos cada vez más agitados de Connor. Después de lo que pareció una eternidad, la oficial Rivera, la misma con la que Eleonor había hablado, dio un paso al frente y apartó suavemente a Mariana. Connor hizo un ademán para seguirla, pero el oficial se interpuso, manteniéndose firme e inquebrantable. El enfrentamiento en la puerta se intensificó. El hombre levantó la voz hasta el punto en que Eleonor pudo distinguir algunas de sus protestas. «No tienen derecho, es propiedad privada, ocúpense de sus asuntos».
El oficial se mantuvo firme, sereno ante la creciente rabia de Connor. La anciana, con las manos presionadas contra el frío cristal de la ventana, miraba angustiada cómo la situación se acercaba peligrosamente al límite. ¿Dónde estarán las gemelas?, se preguntó, recorriendo con la mirada cada rincón visible de la casa. ¿Estarían presenciando este enfrentamiento? La idea de que esas pequeñas estuvieran escondidas, aterrorizadas, hacía que su corazón se encogiera. De repente, la voz de Connor se elevó en un grito. «No puedes hacer esto. No tienes derecho a hablar con ella a solas». Eleonor contuvo el aliento al ver cómo el hombre se lanzaba hacia Mariana, extendiendo la mano para agarrarla. En un instante, la calma de los oficiales se rompió. Uno de ellos se movió rápidamente para contener a Connor, mientras Rivera ocultaba a Mariana tras su espalda. La escena se convirtió en un caos. Connor luchaba con el oficial, con el rostro desfigurado por la rabia mientras vociferaba insultos, mientras Mariana se alejaba varios pasos, oculta tras la espalda del agente Rivera. Cuando los gritos cesaron, la joven se dejó caer en el borde de la calle. Sus brazos se envolvieron alrededor de sí misma como si intentara mantener la compostura. La oficial Rivera permaneció cerca, en una postura protectora, dándole espacio y susurrándole palabras que parecían tranquilizadoras. La mujer meneó la cabeza varias veces con la mirada clavada en el suelo. La oficial insistió con suavidad, persuadiéndola con paciencia a contarle lo que había pasado. Poco a poco, la resistencia de Mariana comenzó a desmoronarse. Primero fueron sus hombros los que temblaron ligeramente. Luego, como si se rompiera una presa, la compostura de la joven se hizo añicos. Cubrió su rostro con las manos y su cuerpo se sacudió por los sollozos. La agente Rivera colocó una mano reconfortante sobre su brazo y continuó hablando en voz baja, ofreciéndole apoyo. Durante varios minutos, Mariana lloró, liberando años de dolor contenido. Eleonor sintió que el corazón se le rompía al ver la angustia de la joven. Deseaba poder consolarla ella misma, pero sabía que ese no era su lugar ahora. Finalmente los sollozos de Mariana comenzaron a calmarse. Entre hipo y respiraciones entrecortadas, empezó a hablar. La anciana no podía entender sus palabras, pero el dolor en su rostro era evidente. La oficial Rivera escuchaba con atención, con el ceño fruncido, mientras hacía preguntas y anotaba las respuestas de Mariana en su libreta. A medida que hablaba, Eleonor notó un cambio en la postura de la mujer. Había comenzado la conversación encorvada y vencida, y ahora se enderezaba poco a poco. Con cada palabra, parecía recuperar un poco de su fuerza interior. Después de lo que pareció una eternidad, Rivera asintió solemnemente y guardó su bloc de notas. Colocó ambas manos sobre los hombros de Mariana, mirándola directamente a los ojos mientras le hablaba en voz baja. La mujer asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. En ese momento, un alboroto desde el frente de la casa captó su atención. Los gritos furiosos de Connor, que se habían calmado durante un rato, volvieron a resonar en el aire como un trueno amenazante. Rivera sacudió la cabeza resignada y se llevó su intercomunicador a la boca. Momentos después, 2 patrullas adicionales se detuvieron frente a la casa. 4 figuras uniformadas bajaron de los vehículos y se dirigieron hacia el hombre que no paraba de gritar. Connor no se daba por vencido. Su rostro estaba rojo de rabia y sus ojos se movían frenéticamente, buscando una salida imposible. Cuando un oficial recién llegado se acercó con un par de esposas brillando bajo el sol, los ojos del hombre se abrieron con desesperación. «No pueden hacer esto», gritó, con la voz quebrada por el miedo. «No he hecho nada malo, todo esto es un malentendido». Sus protestas se desvanecieron en el aire sin respuesta. Los oficiales, imperturbables, trabajaban con precisión.
Las esposas se ajustaron alrededor de sus muñecas con un clic audible que resonó como el punto final de una larga historia de abuso. Eleonor observó, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor, mientras Connor era inmovilizado. Rivera caminó junto a Mariana hacia el grupo de oficiales. A pesar de las lágrimas que aún surcaban su rostro, había una determinación en los ojos de Mariana que Eleonor no había visto antes. Los ojos de Connor se posaron sobre la joven y su expresión cambió al instante. «Mariana, bebé, diles que todo esto es un error», suplicó con un tono repentinamente meloso. «Sabes que te amo, ¿verdad? Las niñas eran felices, ¿no? Díselo, por favor». Mariana se estremeció ante sus palabras, pero no retrocedió. La oficial apretó suavemente su hombro en un gesto de aliento. La joven levantó la barbilla y con una voz firme, aunque temblorosa, declaró: «No más mentiras, Connor. Se acabó». El rostro del hombre se contorsionó de furia una vez más. «Eres una maldita ingrata», rugió, abalanzándose hacia Mariana, a pesar de las esposas que ataban sus muñecas. Los oficiales lo detuvieron al instante, tirando de él hacia atrás con fuerza. «Ya basta», dijo uno de los oficiales con tono severo. «Está bajo arresto por abuso doméstico y por poner en peligro a menores. Tienes derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digas podrá y será usada en su contra en un tribunal de justicia». Mientras le leían sus derechos, Eleonor vio cómo Mariana se tambaleaba ligeramente, como si un peso enorme hubiera sido arrancado de sus hombros. La oficial Rivera la sostuvo sin dudarlo y le regaló dulces palabras de aliento. Los vecinos, que se habían reunido discretamente a observar desde la distancia, comenzaron a murmurar entre ellos. La anciana pudo ver asombro e incredulidad en sus rostros, mezclados con simpatía hacia Mariana. ¿Cuántos de ellos habrían sospechado algo, pero no se atrevieron a intervenir? ¿Cuántos, como ella, habían sentido que algo no estaba bien, pero no actuaron hasta que fue casi demasiado tarde? Mientras Connor era escoltado hacia una patrulla, todavía gritando protestas y amenazas, un movimiento en la puerta de la casa llamó la atención de la anciana. Las gemelas aparecieron, tímidas y asustadas, de la mano de un oficial. Sus ojos estaban muy abiertos, contemplando la escena caótica frente a ellos. Se aferraban el uno al otro como si fueran su única fuente de seguridad en el mundo. Mariana, al ver a sus hijas, se separó rápidamente de la oficial Rivera y corrió hacia ellas. Cayó de rodillas en el césped, envolviendo a las dos niñas en un abrazo desesperado. Las tres sollozaban con una mezcla de alivio, miedo y amor. Eleonor sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas mientras observaba la escena. El dolor de la familia era palpable, pero también lo era la promesa de un nuevo comienzo. En ese momento, supo sin duda que había hecho lo correcto al hacer aquella llamada. Connor, ahora encerrado en la parte trasera de una patrulla, siguió gritando obscenidades. Sus protestas se apagaron en cuanto la puerta del coche se cerró con un golpe seco. Uno de los oficiales se acercó a Mariana y a las niñas. Les habló con suavidad, explicándoles que necesitarían ir a la estación para dar su declaración y garantizar su seguridad. La mujer asintió lentamente y acercó a sus hijas. Mientras las llevaban hacia la patrulla, miró a su alrededor, buscando entre los rostros de los vecinos. Sus ojos se encontraron con los de Eleonor, que aún estaba en la ventana. La joven esbozó una pequeña sonrisa, frágil pero llena de gratitud. Era una sonrisa que contenía reconocimiento y comprensión. Eleonor levantó una mano en un gesto silencioso de apoyo, tratando de transmitir en ese simple movimiento toda la compasión y aliento que sentía. Cuando las patrullas desaparecieron en la esquina y sus sirenas se apagaron en la distancia, la calma volvió al vecindario.
Los vecinos comenzaron a dispersarse y sus conversaciones en voz baja se desvanecieron mientras regresaban a sus casas. La anciana permaneció en su ventana, con el corazón acelerado y el cuerpo exhausto, como si hubiera estado en el centro de los acontecimientos en lugar de ser solo una espectadora. No pudo despegarse de ella durante un buen rato. Quería asegurarse de ver a las niñas regresar bien. Después de 2 horas, vio el destello azul de unas luces iluminar la noche. El coche de policía que transportaba a Mariana y a las gemelas había regresado. Al detenerse frente a la casa, un oficial abrió la puerta y las 3 salieron, tomadas de la mano. Durante un momento, la pequeña familia se quedó inmóvil en la acera, perdida e insegura. Mariana respiró hondo, mirando la casa que había sido su hogar y su prisión. De pronto, las gemelas soltaron las manos de su madre y, para sorpresa de Eleonor, corrieron a través del césped hacia su casa. El corazón de la anciana dio un vuelco. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la puerta y la abrió justo cuando las niñas llegaban al porche. Sus caritas estaban empapadas de lágrimas y sus ojos llenos de miedo y esperanza. «Oh, mis queridas», suspiró Eleonor, cayendo de rodillas pese al dolor en sus articulaciones envejecidas. Abrió los brazos y las niñas se lanzaron hacia ella sin dudarlo. Sus pequeños cuerpos temblaban con cada sollozo. «Están a salvo ahora», murmuró Eleonor, con la voz ahogada por la emoción. Mientras las abrazaba con fuerza, sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Podía sentir el peso de su miedo, el alivio y la confusión entrelazados en el abrazo. Una de las gemelas levantó su rostro empapado de lágrimas y con la voz apenas más que un susurro, dijo: «Gracias por ayudarnos». A pesar de lo suave de sus palabras, llevaban un peso enorme, mucho más grande de lo que una niña de su edad debería cargar. En ese momento, el corazón de Eleonor se rompió y se curó a la vez. Abrazó a las niñas con más fuerza, como si con ese abrazo pudiera protegerlas de todo el dolor y la incertidumbre que aún quedaban por delante. «Sois muy valientes», les dijo suavemente, acariciando sus cabecitas, las 2. Un leve movimiento a un lado llamó la atención de la anciana. Levantó la vista y vio a la madre de las pequeñas caminando lentamente por el césped hacia el porche. Sus pasos eran vacilantes, como si cada uno fuera una lucha entre el alivio y la vergüenza, pero había una determinación recién nacida en su postura. Eleonor pudo ver las emociones en su rostro: gratitud, miedo, alivio y una profunda sensación de haber encontrado la salida, aunque el camino fuera incierto. «Lo siento tanto, no sé cómo agradecerte», dijo la mujer en tono tembloroso. La anciana negó con la cabeza, sin soltar a las niñas de su abrazo. «No necesitas agradecerme, querida. Solo hice lo que cualquiera haría». Las palabras atravesaron a Mariana como una ráfaga de viento, derrumbando sus últimas barreras de contención. Se dejó caer de rodillas junto a Eleonor y sus hijas, con las lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas. «Tenía tanto miedo», confesó en un susurro. «No sabía cómo salir, cómo protegerlas. Pensé que nadie me creería». «Oh, querida mía», susurró la vieja mujer, tomando la mano de Mariana entre las suyas con ternura. «Eres muy valiente. Se necesita más coraje del que crees para hablar y liberarse». El pequeño grupo permaneció allí, arrodillado en el porche, envuelto en un abrazo que trascendía las palabras. Las gemelas se acurrucaron entre Eleonor y su madre. Sus sollozos se convirtieron gradualmente en pequeños hipos, agotadas por la intensidad de las emociones. Mariana apretó la mano de Eleonor como si encontrara en ella un ancla en medio del caos, y en ese momento la anciana hizo una promesa silenciosa. Estaría allí para esa familia, no importaba lo que viniera. Podía ser mayor, sí, pero aún le quedaba amor por dar, aún podía marcar la diferencia.
Como si hubiera leído sus pensamientos, Mariana murmuró: «Gracias por todo». La anciana mujer sonrió, sintiendo su corazón cálido y pleno por primera vez en años. «Superaremos esto juntas», prometió. Tras el arresto de Connor, la vida de Eleonor cambió de formas que jamás había imaginado. Lo que comenzó como la preocupación de una vecina atenta se convirtió en un compromiso profundo y significativo. La anciana, que hasta entonces había llevado una existencia tranquila y solitaria, se convirtió en una defensora incansable de Mariana y las gemelas. Su cocina, que durante años había sido testigo de comidas en soledad, se transformó en un lugar de encuentro. Las tazas de té en soledad fueron reemplazadas por tardes horneando galletas, cafés compartidos y juegos. Bajo ese techo acogedor, la vida comenzó a tener otro ritmo. Mariana encontró en Eleonor una mentora, alguien que la escuchaba sin juzgar, que ofrecía consejo desde la experiencia y que, sobre todo, la hacía sentir menos sola. Sus charlas en la cocina se extendían hasta bien entrada la tarde, mientras discutían sobre trámites legales, las pequeñas victorias del día y los desafíos que aún tenían por delante. Las gemelas, Blanca y Rosa, también encontraron en la casa de la anciana un santuario. Al principio, tímidas y retraídas, se escondían detrás de su madre, incapaces de confiar en nadie más. Sin embargo, con el paso de los días, bajo el cuidado gentil de Eleonor, las niñas comenzaron a relajarse. Pronto, la casa se llenó de sus risas y el eco de sus pasos juguetones. Correteaban entre las habitaciones, inventaban juegos y llenaban cada rincón con la energía vibrante de la infancia. Eleonor, que había creído que su vida ya no podía ofrecerle nuevas emociones, descubrió que había mucho más por vivir. Aprendió a preparar panqueques a la manera que les gustaba a las gemelas, inventó juegos para entretenerlas y encontró consuelo en los abrazos inesperados de las niñas, pequeños gestos de afecto que curaban las heridas de su propia soledad. Su papel en la vida de Mariana se volvió fundamental. La ayudó a atravesar los laberintos burocráticos, acompañándola en cada paso del complicado proceso legal que siguió al arresto de ese hombre malvado. Su comedor se convirtió en una improvisada oficina, con formularios, folletos y documentos legales esparcidos por la mesa. Trabajaban juntas para conseguir los recursos que Mariana necesitaba: asistencia legal, servicios sociales y asesoramiento psicológico. Cada pequeño triunfo era un paso más hacia una nueva vida. La transformación fue lenta, pero evidente. Durante una de sus cenas habituales, Rosa, con un tenedor a medio camino de la boca, miró a Eleonor con expresión seria y preguntó: ¿Eres nuestro ángel guardián? La anciana sintió que el corazón se le hinchaba de emoción. Con una sonrisa suave, respondió: «Oh, querida, solo soy una vecina que se preocupa». Mariana, que estaba sentada al otro lado de la mesa, extendió la mano y tomó la de Eleonor entre las suyas. Con los ojos brillantes de gratitud, dijo: «Eres mucho más que eso. No sé cómo habríamos salido adelante sin ti». Eleonor miró los rostros sonrientes de su nueva familia y en ese momento se dio cuenta de algo profundo. Al ayudar a Mariana y a sus hijas a sanar, ella también había encontrado sanación. La soledad que había sentido desde la muerte de Walter había desaparecido, siendo reemplazada por un renovado sentido de propósito y conexión. Su vida, que antes era tranquila pero vacía, se había transformado en algo más rico, más significativo. Aún extrañaba a su esposo, siempre lo haría, pero la compañía de esa pequeña familia significaba mucho más de lo que habría imaginado el primer día que las vio. Se sorprendía cada día notando cuánto significado podía hallar en los momentos más simples. En una tarde soleada, regando el jardín junto a las niñas, en las cenas improvisadas que terminaban con historias inventadas,
o en los dibujos torpes pero llenos de amor que las gemelas le regalaban. Al final no había hecho nada extraordinario, solo había escuchado su corazón y había actuado. Y eso, pensó mientras observaba a las gemelas reír en su sala, había sido suficiente. Era una simple verdad, pero una poderosa. A veces, preocuparse de verdad por alguien podía cambiar vidas, y la suya había cambiado para siempre. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia. ¿Alguna vez tuviste que enfrentar una situación tan difícil como la de Mariana o Eleonor? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte al canal para no perderte las siguientes publicaciones. Nos vemos en la próxima historia.